Mis queridos hermanos y amigos que ahora me escuchan, en este momento quiero hablar acerca de un tema que llevo varios años estudiando y me ha logrado hacer ver muchas cosas claras que antes no veía. Y este estudio lo he titulado Bienvenidos al nuevo orden mundial, mis hermanos. Sí, mis hermanos, esta crisis global actual es el primer ensayo a escala global de este nuevo orden mundial planificado con la creación del grupo masónico Illuminati el 1 de mayo del año 1776 por el catedrático y profesor alemán católico jesuita de origen judío Adam Weishaupt desde la Universidad de Bavaria, es decir, Baviera, en el sur de Alemania, en el lugar llamado Ingolstadt, que se conoce o se ha conocido en la historia como la ciudad de los jesuitas. Esto se hizo bajo las órdenes de quien fuera en aquel entonces el 18 general de la orden de los jesuitas, el italiano Lorenzo Ricci. Esto fue para llevar a cabo en aquel tiempo su venganza debido a que habían sido suprimidos 3 años antes. Es decir, la orden de los jesuitas había sido suprimida 3 años antes por el Papa. El Papa en aquel entonces era Clemente XIV. Sí, la supresión de la Compañía de Jesús, que en aquel tiempo se llamaba Compañía de Jesús, hoy en día se llama Sociedad de Jesús, fue decretada en el año 1773 por el Papa Clemente XIV, y esto fue debido a la presión que ejercieron sobre él los principales monarcas católicos europeos de aquel entonces. Uno de los principales fue el rey católico Carlos III de España, y 6 años antes él había expulsado a los jesuitas de todos los dominios de España. Entonces Luis XV, que era rey de Francia, los había expulsado en el año 1762 a los jesuitas de Francia. Y el rey de Nápoles, que era hijo de Carlos III, el español, además los había expulsado de sus dominios también. Pero el rey de Portugal los expulsó en el año 1759. Es decir, que los jesuitas habían sufrido múltiples expulsiones de varios países en aquella época y a través de la historia han sufrido muchas expulsiones de sus países. Todos estos eran monarcas católicos y esto hay que ponerlo bien en claro. La orden jesuita pertenece a la Iglesia Católica, pero sin embargo, monarcas europeos católicos expulsaron a la orden jesuita de sus territorios y sus países en múltiples ocasiones. El Papa Clemente XIII, el anterior a Clemente XIV, él resistió las presiones de Carlos III, el rey español Carlos III, y de los otros 2 reyes borbones de Francia, además de las presiones que recibía del rey de Portugal, y él no suprimió la orden de los jesuitas en los días de su reinado. Él siempre buscó la manera de evadir, suprimir a los jesuitas, a pesar de las presiones que había recibido sobre sí de los monarcas europeos, que querían que fueran expulsados y que quería que fueran completamente, en este caso, proscritos dentro de las órdenes del Vaticano. Pero cuando resultó elegido su sucesor, de Clemente XIV, en este caso de Clemente XIII, el sucesor del Papa Clemente XIII, que fue Clemente XIV, conocido por su poco aprecio a los jesuitas, las perspectivas entonces de estos monarcas católicos cambiaron y se sintieron más cómodos para presionar y quitarse de encima a los jesuitas de sus países y sus territorios. Las razones que empujaron a Carlos III, el rey de España, a presionar con tanto ahínco al Papa Clemente XIV para que él suprimiera y proscribiera a la orden de los jesuitas, hasta el punto que se convirtió en el director de la batalla de los monarcas católicos, no está muy bien clara en la historia. No han quedado muy definidas en la historia, pero él quería completamente la expulsión de los jesuitas de lo que era el Vaticano y que fueran proscritos y que fueran prohibidos. Y el historiador del siglo XIX, Manuel Dávila,
citado por Antonio Domínguez Ortiz, barajó muchas hipótesis o diversas hipótesis, diríamos, pero no llegó a ninguna conclusión exacta nunca de cuáles fueron los motivos principales, las razones principales por las cuales el rey Carlos III de España quería que esto sucediera y por qué él estaba presionando tanto, en este caso, al Papa Clemente XIII primero y después al Papa Clemente XIV. Él pudo quizás temer por su vida y la de su familia, como reiteradamente consignó en sus correspondencias, y él pudo creer que la doctrina de los jesuitas era incompatible con la tranquilidad de los estados que él tenía bajo su dominio y con su nueva política. Domínguez Ortiz, en este caso, por su parte, él cree que algunas de sus cartas nos proporcionan pistas sobre cuál fue la motivación que lo llevó a él a esta presión para la proscripción de la orden de la Compañía de Jesús, como la que escribió en marzo del año 1773 a su antiguo ministro del Reino de Nápoles, que se llamaba Tanusi, o de apellido Tanusi. Un fragmento de esta carta dice así, y ahora se las leo aquí, que la tengo aquí escrita. Dice así un fragmento de esta carta que escribiera el rey, en este caso el rey de España, Carlos III, a el ministro del Reino de Nápoles, Tanusi, y dice así: te doy la gustosa e importante noticia para que nuestra santa religión y para toda nuestra familia de haberme enviado el Papa la minuta de la bula de la extinción de los jesuitas. Demos muy de veras gracias a Dios, pues con esto nos da mucha quietud en nuestros reinos y la seguridad de nuestras personas que no podía haber sin esto. El problema es que los reyes católicos de Europa, mis hermanos y mis amigos que ahora me escuchan, estaban hastiados, estaban completamente aburridos de las intromisiones de la infernal orden de Loyola, ya que ellos fomentaban la división de los estados y sostenían máximas muy dañosas a los soberanos y a la tranquilidad de sus pueblos. Y ellos temían por todo esto porque era completamente una creación del caos todo el tiempo, la presencia de esta orden en los territorios de ellos y que estuviera legalizada. Entonces Antonio Domínguez Ortiz concluye que la breve papal, en este caso la sentencia papal, que se denominaba breve a este tipo de sentencia, la breve papal Dominus Ac Redentor, fue la carta que se redactó en latín y en francés, y en la que el Papa de turno, en este caso Clemente XIV, decretó la supresión de la orden de los jesuitas en el año 1773. El Papa, en este caso Clemente XIV, al principio se negaba a la supresión, pero José Moñino, o Moñino en este caso, llegó a Roma en junio del año 1772, con instrucciones muy precisas y muy claras y amplios poderes y con buenas maneras al principio. Más tarde, con expresiones duras y con amenazas, en este caso, de represalias, acosó al Papa Clemente XIV y lo presionó a dictar la supresión y finalmente consiguió su objetivo. Y el Papa escribió lo que fue el documento de esta supresión de los jesuitas. Y debido a esto, el rey Carlos III de España le otorgó el título de conde de Florida Blanca y lo convirtió en su ministro de confianza. En agosto, en el verano del año 1773, fue una fecha histórica, ya que el Papa Clemente XIV promulgó el breve Dominus Ac Redentor, en el cual él suprimía a la Compañía de Jesús, y en él se decretaba además la conversión de los jesuitas en miembros del clero secular. Algunos de ellos encontraron refugio en el reino de Prusia y en el Imperio ruso,
donde fueron acogidos por sus respectivos soberanos, que se negaron a acatar en aquel entonces la breve papal, y allí ellos encontraron refugio y protección. En esos dos estados, que fueron Rusia y Prusia, los jesuitas pudieron sobrevivir, aunque de forma precaria, hasta su restauración en el año 1814. Pero esta restauración fue llevada a cabo por un proceso, mis hermanos, que comenzó con la formación del grupo controlado por los jesuitas de los masones Illuminati, fundado por Adam Weishaupt, como le decía al principio, el día 1 de mayo del año 1776. Y esto sucedió en la Universidad Católica de Ingolstadt, que está ubicada en Baviera, o en Bavaria, como quieran decirle, que está al sur de Alemania. Esto lo hicieron para penetrar en aquel entonces a la masonería internacional durante el Congreso Internacional de la Masonería, que se iba a celebrar en el verano del año 1782 en Wimbledon, Inglaterra. Así, a partir del día 16 de julio, es decir, en el verano del año 1782, los Illuminatis, que fueron fundados por Adam Weishaupt, bajo las órdenes de Lorenzo Ricci, que era el 18 general en aquel entonces de la Compañía de Jesús, él fundó el grupo jesuita masónico Illuminati en la Universidad de Ingolstadt. Y desde allí él partió a la Convención Internacional de la Masonería, que se iba a celebrar en el año 1782, en el verano, en julio, el día 16 de julio que comenzó, del año 1782 en Wimbledon, en Inglaterra. Y a partir de esa fecha, del 16 de julio del año 1782, los Illuminatis, que no eran otra cosa que jesuitas enmascarados bajo un manto masónico, se fusionaron con la orden de los masones y llegaron a controlar a la masonería internacional a partir de allí. En este caso, Nesta Wester escribió en La Revolución Mundial, en el año 1921, en la página 31, lo siguiente, y aquí se los comparto. Él escribió y dice así: el iluminismo se inyectó en la masonería para adoctrinar a los líderes masónicos. La alianza entre los Illuminati y la masonería finalmente fue sellada. Nesta Wester, La Revolución Mundial, año 1921, página 31. Y también Bill Steele, en su libro El Nuevo Orden Mundial, escrito en el año 1990, en la página 82, con el subtítulo de El Plan Antiguo de las Sociedades Secretas, escribió lo siguiente, y dice allí, y aquí también lo tengo: la boda entre la masonería continental y los Illuminatis se llevó a cabo en julio del año 1782. Sí, mis hermanos. Así, entendiendo esto, una vez penetrada la masonería internacional por la orden de los jesuitas, por medio del grupo fundado por Adam Weishaupt de los Illuminati en Wimbledon, en el verano del año 1782, en la Convención Internacional de la Masonería que se celebró ese año, ya tenían entonces la forma para vengarse de la supresión que habían recibido y conquistar el poder en el Vaticano que habían perdido. Y lo hicieron con un mayor énfasis y mayor deseo, y con deseos de venganza y de un dominio total. Ellos querían conquistar el poder que habían perdido y el mundo a través de la agenda secreta de cofradía, en este caso de la masonería internacional, valiéndose de esa agenda secreta de ocultismo. Así que en el verano del año 1782, la Sociedad de Loyola, es decir, la Compañía de Jesús, los jesuitas, y su general superior, lograron su objetivo al darle la orden a su peón jesuita Adam Weishaupt de formar a los Illuminatis en el año 1776 y presentarse entonces en el Congreso de la Masonería Internacional en la propiedad de los Rothschilds de Wimbledon, en Inglaterra, en el año 1782, para ponerse entonces a la cabeza de la masonería internacional.
Y ya una vez instalados ellos en el poder de la masonería internacional, entonces planificaron la revolución masónico-illuminati francesa en el año 1789, es decir, 7 años después del Congreso Internacional de la Masonería celebrado en Wilhelmsbad, donde ellos se apoderaron del liderazgo de la masonería internacional y la penetraron por medio del grupo fundado de los Illuminati. Y las pruebas de esto en la historia son varias, y entre ellas les presento estas que tengo aquí también escritas, de algunos personajes que hablaron sobre el tema. Por ejemplo, el conde François-Henri Biriou, que era un francmasón de una logia martinista, en este caso de Lyon, en Francia, después de participar en la convención de Wilhelmsbad, porque él fue uno de los participantes en el año 1782, denunció una conspiración a punto de estallar, de tal forma que ni la monarquía ni la iglesia podrían sobrevivir. Así dijo él. Pero en el año 1786, Ernesto Augusto von Gottschalk, en su libro Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita, denunció una conspiración illuminati masónico jesuita bávara. Y cuando decimos esto, bávara, estamos hablando que viene de Ingolstadt, del sur de Alemania, donde Adam Weishaupt era catedrático y profesor, y era jesuita. Y él fundó el grupo de los Illuminati. Y como dijo Ernesto Augusto von Gottschalk en su libro Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita, como les decía, allí que él denunció una conspiración Illuminati masónico jesuita bávara y predijo inevitables revoluciones mundiales 3 años antes de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa fue en el año 1789 cuando se inició, cuando la Comuna de París, la toma de la Bastilla, en aquellos eventos, y esto fue en el año 1786 cuando él habló, cuando él advirtió y denunció que una conspiración Illuminati masónico jesuita bávara, es decir, procedente del sur de Alemania, donde está Ingolstadt, la Universidad de los Jesuitas, él predijo inevitables revoluciones mundiales como consecuencia de que venía de allí, de aquel lugar, una conspiración, y que iban a ser inevitables revoluciones mundiales a partir de aquellos momentos. Y eso fue 3 años antes de que sucediera la Revolución Francesa. Pero el escritor y ensayista Carlos Louis Cadet, él explicó la acción subterránea también de las sociedades secretas en la Revolución Francesa en el año 1797. Entonces, el clima que se necesitaba para que la Revolución Francesa sucediera se generó en los años del enciclopedismo y la Ilustración, el cual era un movimiento del pensamiento iluminista. Y eso es bien conocido por los historiadores y está bien plasmado en los libros de historia. La mayoría de los ideólogos, los directores, los dirigentes, en este caso los dirigentes políticos de la Revolución Francesa, fueron masones, francmasones confesos. Sí, desde los teóricos propagandistas como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, y hasta los activistas más prominentes de la Revolución del Terror, del reinado del terror, el directorio y el bonapartismo. Allí estaban, por ejemplo, los revolucionarios muy conocidos, Saint-Just, Camille Desmoulins, Danton, Marat, Robespierre, Fouché, Babeuf, Lafayette, Luis Alexander Berthier y hasta el mismo Napoleón Bonaparte. Y por otro lado, mis hermanos, el hecho de que el grito de libertad, igualdad y fraternidad haya sido el lema de la Revolución Francesa, así como también la divisa de la francmasonería, que era la Gran Logia de Francia, confirma que en realidad, incluyendo o no a los iluminados de Baviera, en este caso, fueron los francmasones del siglo XVIII quienes desarrollaron la revolución en Francia. No hay dudas que la Revolución Francesa fue una revolución masónica, iluminista. También el icono masónico del gorro frigio, por ejemplo, el cual corona el escudo de mi República de Cuba. Cuando miramos el escudo de la República de Cuba, tiene un gorro frigio con una estrella que está cubriendo lo que es una rama de faches, que tienen que ver con el fascismo y viene desde Roma. Entonces, también ese icono masónico
del gorro frigio que lo usaban los jacobinos durante la Revolución Francesa, durante el reinado del terror, el cual corona el escudo, como les decía, de la República de mi país, de Cuba. En este caso, iniciativa y simbólicamente representa un tocado más elevado que el de una corona, según su interpretación, y ocupa un lugar importante en la Revolución Francesa. Es un símbolo clave del partido jacobino, del Partido Revolucionario Francés. Por su parte, el historiador masón Louis Blanc señaló que la mayoría de los revolucionarios eran masones. Agustín Barruel, por ejemplo, señala que los verdugos que asesinaban prisioneros en la guillotina durante los 3 años y medio del reinado del terror en Francia practicaban el saludo masónico entre ellos. Y como prueba final de ello, se puede apreciar cómo tras los eventos de la Revolución Masónica Francesa, el Papa Pío VI fue apresado por la orden del Directorio Revolucionario Francés y fue llevado al exilio en Valencia, en Francia, a la fortaleza de Delfinado, en Francia, en febrero del año 1798. Y esta orden fue ejecutada por manos del mariscal y masón Illuminati de grado 33, Luis Alexander Berthier, quitándosele entonces así el poder político y temporal al Papa o al obispo de Roma en el año 1798. Un año después de haber sido llevado preso y cautivo, en el año 1799, Pío VI moría en la cautividad. Pero hasta que durante el Imperio Napoleónico, resultante de esta Revolución Francesa, después del periodo del reinado del terror, se nombró por Francia a Pío VII como papa y sucesor del anterior Papa Pío VI. Y este papa se llamó Pío VII, o fue el nombre que adoptó como papa, siendo ya él, en este caso, un títere controlado por los jesuitas, quienes controlaban a Francia y a Napoleón después de la Revolución Francesa que fue planificada por ellos. Sí, mis hermanos, la restauración a todos sus derechos y privilegios, en este caso de la Compañía de Jesús, se llevó a cabo con la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Esa bula fue establecida y firmada por el Papa Pío VII el día 7 de agosto del año 1814 y fue a petición de toda la iglesia. Y eso se hizo durante lo que fue el Concilio Secreto de Viena, que se celebró entre 1814 y 1815. En ese concilio, allí fue aprobada la orden jesuita a todos sus derechos y privilegios, fue restaurada a todos sus derechos y privilegios la Compañía de Jesús, la cual se llevó a cabo por medio de esa bula que en este caso firmó y emitió el Papa, en este caso Pío VII, que se llamaba Solicitudo Omnium Ecclesiarum. Ese era el nombre de la bula, disculpen. Y entonces la firma de esa bula de Pío VII fue el día 7 de agosto del año 1814. La supresión había sido en el año 1773, si recordamos bien. En agosto del año 1773 habían sido suprimidos y prohibidos y proscritos los jesuitas y habían sido protegidos por los territorios de Rusia y Prusia. Y hasta su nueva aceptación en el año 1814 habían pasado 41 años antes de que volvieran a legalizarse. En el momento en que el Papa restaura la orden, sobrevivían aproximadamente unos 600 de los antiguos jesuitas, en este caso de los 23.000 que había en el momento en que fueron suprimidos y proscritos por la breve del Papa franciscano Clemente XIV, presionado por algunas de las más importantes casas reinantes de la época y principalmente por el rey español Carlos III. Ahora bien, la horrible muerte del Papa Clemente XIV sucedió como él lo esperaba y por eso él se negaba, a pesar de las diferencias que él tenía con la Compañía de Jesús, él se negaba a estas presiones y buscaba la manera de no suprimir la orden porque tenía su temor. Y él dijo que él sabía que iba a ser asesinado por los jesuitas una vez que los ilegalizara y los suprimiera. Y él murió realmente, o fue asesinado por envenenamiento. Según el remitente de una carta narrando este asesinato, cuenta
¿Cuánto sufrió el Papa Clemente XIV como consecuencia de este envenenamiento al que fue sometido después de haber suprimido la orden jesuita? Y no sabemos a quién iba dirigida esa carta, pero sí se ha revelado su contenido. Y aquí tengo escrita los fragmentos de esa carta para que vean los detalles de lo que él mencionaba. Dice: es por voz común, bien fundada y ajena de toda duda, de que su santidad murió envenenado. Esto los mismos médicos y cirujanos que asistieron al abrir su cuerpo lo testifican, y aunque ellos lo callan, daban bien a entender los efectos que se vieron y que no se han podido ocultar, pues el cirujano que los embalsamó cayó malo, con calenturas y de cuidado. El cuerpo apenas fue abierto. Empezó a despedir un olor tan malo que no se podía sufrir, y quedó tan desfigurado que no se podía conocer que fuese él. Lo embalsamaron por segunda vez, y después de esta fue más intolerable aún el hedor. Toda la carne de su cuerpo se volvió agua y se caía como lodo, de suerte que para que no se diese del todo, le pusieron una camisa, de pez, y lo enfajaron, en tanto que los interiores fueron puestos en una jarra, y esta y la siguiente al instante se rompieron. El cuerpo debía estar 3 días expuestos en palacio, pero el mal olor que despedía solo lo dejó estar 2 días. En San Pedro también debía estar expuesto 3 días, y solo estuvo una noche y parte de la mañana, puesto que en una caja llena de pez, y salvado, y con todo el agua que se reducía el cuerpo pasó a la caja, cayó en tierra y quemó los ladrillos que bañó. Según los más inteligentes, dicen que el veneno fue de los más fuertes y la dosis había sido triplicada. El padre general de los conventuales, en cuyas manos murió nuestro Santísimo Padre, afirma que su santidad, suspirando en sus agonías y fuertes dolores, decía: Dios mío, perdóname mis pecados, como yo perdono al que me hace morir. Y como verdadero cristiano que soy, y padre de todos, aunque sé quién es, no quiero manifestarlo. Sí, mis hermanos, esta era la venganza de los jesuitas contra el Papa Clemente XIV, que se había atrevido, en este caso, a enfrentarlos y a suprimirlos o a proscribirlos, y haciéndolos ilegales. La realidad es que los jesuitas no desaparecieron del todo, ya que la zarina Catalina II, como les decía, la Grande, de la religión ortodoxa rusa, después de la anexionarse en el año 1771 la parte oriental del territorio polaco de Polonia, con 800.000 católicos y 201 jesuitas, decide que estos permanezcan en su reino. Y ella les dio protección, lo que fue el reino de Rusia y Prusia, y con ese territorio ocupado de Polonia. La zarina rusa Catalina II reconocía a los jesuitas como grandes educadores, según ella, y al ella protegerlos en sus dominios, estaba prohibido la promulgación de cualquier edicto papal en contra de la orden jesuita. Así la Compañía de Jesús, en todo caso, sobrevive en esta región del mundo por la protección de Catalina II, y el obispo lituano, converso al catolicismo, llamado Estanislao, solicita al Papa Pío VI que se le transfiera en aquel entonces la jurisdicción de todas las congregaciones religiosas en Rusia para actuar contra los jesuitas. Y una vez que fue nombrado, hace lo contrario y autoriza a que estos, en este caso los jesuitas, abran su noviciado en el año 1779. Entonces Roma se sintió traicionada por Estanislao, pero no hace nada al respecto. Los jesuitas de esta provincia, en este caso la única provincia que existe en el mundo, en esos años llegaron a ser 172. Y la provincia son territorios que tienen los jesuitas divididos en el mundo. Ellos se tienen el mundo dividido en provincias. Y actualmente creo que son 83 provincias en las que tienen dividido el mundo. Pues entonces esta era la única provincia que existía en aquel momento en el mundo, después de la supresión. Y la única que existe en el mundo en ese momento, en esos años, con 172 miembros. En el año 1779, de Rusia llegan 3 padres y fundan en Rusia un noviciado.
En el año 1792, el duque, en este caso de Parma, permite que los antiguos jesuitas se reúnan y vivan en comunidad. Pero 5 años después, en 1797, después de 13 años de haber sido suprimidos, puede entrar a Rusia un nuncio papal que se hospeda en la casa de uno de los jesuitas. Entonces se daba así una aprobación implícita de la orden por parte del Papa. El zar de Rusia, en este caso Pablo I, que era cristiano ortodoxo, solicita a este el reconocimiento público de la orden jesuita, y Pío VII accede y aprueba oficialmente a los jesuitas de Rusia el día 7 de marzo del año 1801. Pero 13 años después, como les decía anteriormente, 13 años después del año 1801, en este caso en el año 1814, después del año 1801, el 7 de agosto de 1814, en este caso, en el verano también, se restaura la Compañía de Jesús en toda la iglesia. En el Concilio Secreto de Viena, que se celebró del año 1814 al año 1815, donde se le devolvieron todos los derechos y privilegios a la orden de los jesuitas. Ya con este golpe, tras la penetración de la masonería internacional en Winhelbad, en el verano del año 1782, en el Congreso Internacional de la Masonería, por Adam Weishaupt, los jesuitas logran vengarse y volver a la legalidad por medio de las sociedades secretas y establecer así los inicios del nuevo orden mundial, o su Novus Ordo Seclorum, como lo dice el billete de $1 norteamericano en el símbolo de la pirámide. Y allí ese dólar estadounidense norteamericano tiene la fecha debajo en la base en latín antiguo o en latín de 1776. Y no se está celebrando la revolución de Norteamérica en este caso, aunque sí fue de carácter masónico también, sino que se está celebrando la fundación de los Illuminati en Baviera el día 1 de mayo del año 1776. Y allí encima de esa pirámide dice Novus Ordo Seclorum, que quiere decir nuevo orden mundial o nuevo orden secular. De esos días han trabajado en el mundo a través de una agenda oculta o de cofradía de bajo perfil para dominar al mundo y llevar a cabo la agenda que tienen planificada a través de las sociedades secretas. Han llegado ellos al punto del dominio total del mundo ya, desde que en el año 2013 salió Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, argentino, como el primer papa oficial del Vaticano en la historia, siendo de la orden jesuita. Porque en casi 500 años de historia de la orden jesuita, que fue fundada por, en este caso, Ignacio de Loyola, que era un vasco de la zona de España, en el año 1534, durante casi 500 años de historia no había salido un papa jesuita en el Vaticano. Y el primer papa jesuita en la historia del Vaticano fue Jorge Mario Bergoglio, argentino, el actual Francisco I. Sí, esto sucedió casi tras 500 años de historia de existencia de una orden tan controversial, tan polémica, como engendro del maligno, a través del vasco Ignacio de Loyola, quien la fundó en el año 1534 y que fue aprobada por el Papa Pablo III en el año 1540, y dirigieron enseguida el concilio de la Contrarreforma en Trento del año 1545 al año 1563. Mis hermanos, el fin de todas las cosas ya está ante nuestras narices. Y va siendo hora que nos despertemos a la realidad del momento. Y se los estoy diciendo de corazón. Va siendo hora que desenmascaremos los progresos rápidos y ocultos del poder papal ante el mundo, los cuales son de la agenda jesuita Illuminati. Y esto no es teoría de conspiración, la conspiración es real. No soy ningún fanático, no soy ningún loco. Mis pies están bien plantados en la tierra y mi cabeza la tengo bien puesta encima de los hombros. Y esto no es algo improvisado, ni es locura, ni es teoría de conspiración. Es un tema que llevo estudiando más de 15 años ya. Estudiándolo a fondo. Y todos los caminos, como dice un dicho común que se usa mucho quizás en otros lugares, no sé, pero en Cuba se usa, que todos los caminos conducen a Roma. Pero todos los caminos de las cosas que pasan en el mundo
de guerras y problemas y cosas así, aparentemente parecen a veces accidentes, pero no son accidentes, son planificados en una agenda global. Y todos esos caminos, cuando buscas e indagas tras las bambalinas, tras el teatro que han montado en el mundo, te llevan a Roma, pero te llevan a Roma allí, a la orden de los jesuitas, que son los encargados de planificar todo, porque el hombre más poderoso de la tierra es el Papa Negro, que se le llama así al general de la orden jesuita, y el actual es venezolano, que se llama Arturo Sosa. Este es el actual Papa Negro y es el principal de la orden jesuita, que es el hombre más poderoso de la tierra. Entonces, es hora de desenmascarar esta agenda usando ellos la infiltración en todos los niveles de la sociedad, a través de las sociedades secretas del planeta. Y Elena de White escribió que eso es lo que hará despertar a miles y miles a la verdad de Dios. Y hay muchos que se levantan criticando a los que desenmascaramos estas cosas, y me duele que sean dentro de la misma iglesia. Y están hablando que son teorías de conspiración. No son teorías de conspiración, no es una teoría. La conspiración es real. Y Elena de White dijo lo siguiente en El conflicto de los siglos, y yo les comparto la cita para que vean la importancia de esa cita. La tengo aquí también anotada. El conflicto de los siglos. Dice Elena de White, y escuchen bien, se las voy a leer en detalle. Dice: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías, impeliéndoles o impulsándoles a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, y yo creo que el tiempo ya, aunque siempre ha sido el tiempo, pero este ha sido ya el inicio del tiempo para esto. Dice ella: cuando llegue el tiempo de hacerlo, con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Y fíjate, no está hablando aquí de doctores, teólogos y gentes encumbradas con títulos grandes. Está hablando de humildes instrumentos. Dice: los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu de Dios que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración. Y escuchen que aquí viene la parte importante de la cita. Dice: habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos, impulsados en este caso, movidos, empujados a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia, y escuchen, serán denunciados. Y sabemos quién es Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras, es la iglesia católica, el sistema católico papal. Y las rameras son las hijas de ellas, que son las que guían por sus doctrinas y practican su doctrina, principalmente la creencia en la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, que son las dos doctrinas capitales que unen y puentean en el ecumenismo de la gran Babilonia, que es la confusión. Dice: los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo. Ahora viene la parte interesante. Dice: los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Fíjense bien, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Es decir, que hay que desenmascararlo, hay que quitarle la máscara y hay que declarar la verdad oculta que tienen
trabajando a través de la oscuridad, trabajando a través de las sociedades secretas, escondidos. Los progresos secretos, pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Ellos van a ser totalmente desenmascarados por estos hombres que van a ser graduados más bien por la unción del Espíritu Santo que por institutos de enseñanza con títulos en la pared. Estas solemnes amonestaciones, escuchen bien como sigue Elena de White diciendo, dice, estas solemnes amonestaciones, es decir, estas que desenmascaran los progresos secretos pero rápidos del poder papal, dice, estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles, y escuchen, esta es la parte bonita, dice, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Ahora, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Es decir, que cuando los miembros de estas iglesias, cuando el pueblo acuda a esos líderes, sacerdotes, pastores que conforman Babilonia a preguntarle si son esas cosas así, como se están diciendo, como están siendo desenmascaradas, si es verdad, los ministros, los pastores, los sacerdotes, los líderes de este grupo de Babilonia, dice que aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Es decir, que las conciencias del mundo se van a despertar. Y ellos van a inventarse cuentos, historias, fábulas, profetizarán cosas agradables, puras mentiras, para engañarlos y mantenerlos en el engaño, porque se dan cuenta que están siendo despertados a la verdad y no quieren perderlos. Pero dice, pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje, este mensaje que los desenmascara, el mensaje de los tres ángeles, denunciarán el mensaje como si viniese de parte de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Eso está en el Conflicto de los Siglos, en la página 591 y en la página 592. Ahora bien, mis hermanos, la mañana del día del Señor se acerca ya en el horizonte. Sí, mis hermanos, ya se escuchan por las señales de los tiempos. Y estamos viendo ya en este 2020, a principios de este 2020, con esta crisis global que estamos viviendo y pasando ya, los pasos de un Dios que se acerca para redimirnos. Y gloria a Dios por eso. Dice Isaías en el capítulo 21, en el versículo 11 y 12, lo siguiente. Dice, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y el guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Y ese guarda es un atalaya, es un centinela. Y el mundo nos pregunta y nos quiere preguntar. Y nosotros como guardas que estamos despiertos, como centinelas alertas, tenemos que hacer sonar a la trompeta con un sonido certero. Y el llamado para nosotros es a desenmascarar los progresos secretos y rápidos del poder papal a través de esta orden infernal que es enemiga de Dios y enemiga de la verdad y enemiga del pueblo de Dios, y que quieren implantar un nuevo orden mundial luciferano, creando la generación de la desesperanza en este mundo. Y nosotros tenemos el llamado de Dios para desenmascarar, para que miles y miles que nunca han escuchado este mensaje lo escuchen y se vuelvan a Dios y se logren salvar y reciban el sello de Dios, el sello de la aprobación divina que va a ser dado al pueblo de Dios final, aquellos que están en Babilonia, que van a salir escuchando el llamado de salir de Babilonia, el mensaje del cuarto ángel, en el fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles con la lluvia tardía. Entonces, nosotros somos llamados como protagonistas para esta hora, mis hermanos. Esta fue la hora que quisieron vivir los patriarcas, fue la hora que quisieron vivir los profetas,
Fue la hora que quisieron vivir los apóstoles, discípulos de Jesús a través de las épocas, los pioneros del adventismo, y nos ha tocado a nosotros. ¿Verdad que el tiempo que se avecina es el tiempo más duro? Como dice Daniel 12:1, tiempo de angustia, cual jamás ha habido de que existe nación sobre la tierra ni lo habrá. Pero dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Entonces la liberación del pueblo de Dios viene, y Dios quiere formar esa compañía final, la última generación de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va, y que son sin mancha, que no se contaminaron con mujeres, porque lograron la victoria sobre la tentación y el pecado, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y vindicaron el carácter de Dios, y lo van a vindicar ante el universo, demostrando que Dios es amor, que Dios es justicia, y que Dios siempre ha sido justo y que siempre tuvo la verdad. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios nos bendiga, y ojalá hagamos conciencia de que tenemos que estudiar, ayunar, orar y consagrar nuestras vidas para dejarnos usar por Dios, por el Espíritu Santo, para exaltar a Dios y su verdad ante el mundo. Que Dios te bendiga. Y como siempre te digo, ojalá podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amén.